Bueno, buenas tardes. Bueno, cuando me llamaron para hacer, me invitaron acá al festival, me dijeron que iba a dar una clase maestra. Yo dije que no voy a dar una clase porque no me dedico a la docencia, y tampoco soy un maestro, pero lo que puedo hacer es mostrarles un poco el camino que hice desde que comencé hace ya varios años. Les cuento brevemente, yo empecé en la fotografía fija, fotografía documental. Me interesaba el periodismo desde muy joven, desde los 17 años, 18 años, ya tenía ese deseo de dedicarme a cubrir noticias, a estar cerca de los eventos. Los veía en el noticiero y me daban ganas de ir. Y en ese momento me hice un pequeño curso de fotografía en la secundaria y aprendí las herramientas básicas de uso de una cámara y de revelado en laboratorio. Y a partir de ahí empecé a moverme de alguna manera solo. Creo que... estoy manejando de acá. Les voy a mostrar lo primero que publiqué, que fue en el año 1990. Yo tenía la necesidad de hacer algo y de empezar a producir por mí mismo y de acercarme de alguna manera a los medios de comunicación. Era muy difícil en ese entonces, ahora tal vez más, entrar a trabajar en un medio. Entonces me propuse empezar a hacer series de reportajes fotográficos, que en ese momento ni sabía lo que era un reportaje fotográfico, porque tenía 18 años. Pero me imaginé hacer una especie de ensayo fotográfico en el Borda, que es un neuropsiquiátrico en Buenos Aires. Y de alguna manera encontré un camino para meterme. Que era un lugar medio prohibido, donde no se podía fotografiar, pero bueno, yo me hice amigo de alguna gente, iba todos los días, me hacía amigo de los doctores, de algunos internos, hasta que un día entré con una cámara escondida en una campera de jean, en un cuerpo de una Nikon FM, que es muy chiquito, una cámara mecánica, y un 50 milímetros, uno en cada bolsillo, y entré. Y a partir de ahí iba todos los días. Fotografié esa serie y se la acerqué a Enrique Sims, un mítico periodista seguramente lo habrán escuchado nombrar, de una revista que se llamó Cerdos y Peces. Esto fue en el año 90. Le gustaron las fotos y me las publicó en una doble página. Me las publicó y me puso abajo, dice Diego Levi, colándose en las zonas vedadas. Ya para mí eso, que era colarse en las zonas vedadas, para mí era como una victoria de repente. Había logrado meterme en un lugar donde estaba prohibido fotografiar y era todo como una aventura. En ese momento yo tenía 18 años, imagínense que no es lo mismo que ahora. ¿Por qué les muestro esto? Porque de alguna manera este trabajo marcó un poco el resto de mi carrera. No me gusta decir carrera porque no es una carrera, pero el resto de los laburos que hice, que tiene que ver con la autogestión, que tiene que ver con insistir, con no esperar que lo llamen a uno para trabajar, sino proponerse trabajos, meterse ideas en la cabeza y proyectos y llevarlos a cabo, por más que parezcan absurdos o parezca que eso no sirva para nada, que eso también puede suceder, puede terminar no pasando nada. Pero de alguna manera este trabajo a mí me sirvió para seguir adelante, con el mismo método. Luego de esto hice bastantes trabajos, entré a trabajar en distintas editoriales, trabajé mucho cubriendo rock, haciendo recitales en una editorial muy chiquita que hacía unas revistas de música. Entonces todos los fines de semana iba a cubrir recitales, algo que también me interesaba. Y después empecé a trabajar en Clarín durante 6 años. Trabajé en el Gran Diario. Les traje algunas publicaciones de esa época. Esto era
En esa época había una sección que se llamaba la segunda sección, donde un fotógrafo tenía que hacer un reportaje fotográfico, que eran varias fotos en una misma doble, ¿no? Una historia de fotos. Esto es el año, sí, 95. Sí, en ese momento también voy a contarles la anécdota de cómo entré a trabajar en el diario, que también tiene que ver con el mismo trabajo que hice al comienzo. Yo le llevaba mi carpeta de fotos al jefe de fotografía de Clarín. En ese momento Clarín no es la posta que soy, digamos, en esa época trabajar en Clarín tenía cierto prestigio y era como un diario, era como el mejor diario, ¿no? Yo estaba como obsesionado con trabajar en Clarín. Entonces llevaba mi carpeta de fotos al jefe de fotografía para que me dé trabajo, para que me deje hacer alguna nota, y me decía que no había lugar, que le muestre las fotos, pero que no tenía laburo para darme. Me dijo, bueno, llamame en 6 meses. Y yo obviamente a los 6 meses lo llamaba, iba de vuelta, me decía, tampoco hay lugar. Y me dice, llamame en 4 o 5 meses. Lo llamaba en 4 o 5 meses. Eso así duró, creo que en 4 oportunidades lo llamé. Las 3 me dijo que no y a la cuarta me dijo que sí. Les muestro un poco lo que hice en fotoperiodismo, porque para mí el fotoperiodismo fue una escuela fundamental para lo que estoy haciendo ahora, para lo que terminé haciendo, que en ese momento no tenía la menor idea que iba a ser. O sea, yo nunca me planteé, nunca quise ser director de cine, nunca lo pensé, siempre quise ser fotógrafo. Pero la fotografía, sobre todo el fotoperiodismo, a mí me dio una especie de entrenamiento y oficio de saber dónde moverme, cómo moverme, dónde poner la cámara y sobre todo entrenar la mirada, que es lo más importante a la hora de trabajar en lo que queremos trabajar o en lo que ustedes quieren trabajar. Más allá de cualquier aspecto técnico de iluminación o de edición o de cuestiones que cualquiera las pueda aprender, lo fundamental es cómo miramos, qué es lo que vemos, cómo contamos una historia. Y el fotoperiodismo te da esa posibilidad de tener cierta precisión para contar. Tenés un desafío que tenés que contar una noticia, una historia en una sola imagen. ¿Cómo la contás? Bueno, esa imagen, además de ser bella y que esté bien compuesta, tiene que contar algo, tiene que transmitir algo. El espectador la tiene que ver y se tiene que quedar un rato, tiene que hacerte reflexionar de alguna manera. Lo que intentamos hacer los fotoperiodistas, el desafío que tenemos, digamos, yo me sigo llamando fotoperiodista a pesar de que no ejerza el fotoperiodismo, es eso, ¿cómo hacemos para contar una historia en una imagen y que el espectador se quede un segundo mirándola, se quede un rato mirándola, que no la pase de largo? Ese desafío se va ampliando cada vez más porque cada vez hay más fotógrafos, cada vez hay más imágenes. O sea, el mundo está lleno de imágenes. Digo, el mundo no necesita más fotógrafos, hay fotógrafos de sobra. Digamos, todo el mundo fotografía, todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo tiene una cámara. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro trabajo se destaque? Bueno, quemando película. Sorprendí así, quemando película. Estoy hablando yo solo, me da un poco de... Pero bueno, si ustedes quieren preguntarme algo, hagámoslo un poco más dinámico, porque si no me duermo. Esto era un laburo que hice había un corte, un reclamo en el norte. Era un corte de un camino vecinal porque estaban protestando porque les iban a construir una represa, no sé qué cosa, y cortaban el camino. Es el ministro Corach, no sé si se acuerdan ustedes de Corach. Yo hacía mucha política en ese momento, cubría mucho la sección política y el tema era todo el tiempo entrar a las reuniones de gabinete, donde estaba Menem. Bueno, no puedo volver atrás. Ahí está. Un poco como que la foto contara las situaciones
Sí, bueno, que cuente la noticia, pero tal vez no la cuente directamente, o de la manera más literal también. Entonces tal vez había que encontrar una manera más poética, entre comillas, para contarlo de una manera más interesante. ¿Cómo fotografiaba yo las reuniones de gabinete todos los jueves a la mañana que tenía que ir a Olivos, hacer la misma reunión de gabinete con Menem y sus ministros? Que era, la situación era esperar afuera un rato como ustedes esperaban para entrar y que te digan ok, y vos entrabas, estabas 3 minutos y tenías que hacer una foto para contar esa reunión de gabinete. ¿Cómo la haces? Si vas todos los jueves, siempre haces la misma. ¿Qué es una mesa, un tipo sentado con 5 tipos de un lado y 5 tipos del otro? Es difícil encontrar la vuelta, pero hay que intentarlo, digamos. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer y no caer en la foto obvia de el viejo periodismo, del viejo fotoperiodismo de las agencias o de lo que eran los diarios hace 40, 50 años, que la foto era un elemento absolutamente ilustrativo. Los fotógrafos eran tipos que ilustraban las notas de los periodistas, no eran tipos que contaban, no eran periodistas. Los fotógrafos no eran llamados periodistas en esa época. Entonces, la idea de ese momento, tanto de Clarín y de La Nación en los 90, fue romper un poco con esa estructura y empezar a contar algo con la fotografía. Después les traje también traje varias, seleccioné, obviamente no van a ver todo lo que hice en 5 años, pues van a aburrir, pero seleccioné una serie de represores en tribunales, que también eso me ayudó mucho al entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo de repente me convertí en un especialista en tribunales, algo que, digo, no es que me jacto de eso, porque tampoco soy un genio, no descubrí la vacuna contra el cáncer, era especialista en tribunales. Pero de alguna manera tenía cierto instinto para saber dónde pararme, en qué puerta esperar. Tribunales en Comodoro Pi es una manzana donde hay 50 puertas, de repente el detenido puede entrar por cualquier lado. Pero yo de repente tenía cierto instinto y me iba bien. Entonces pude fotografiar a todos, a Viñone, a Astiz, a Tira Costa, que lo acaban de ver, a Astiz. ¿Ves? Cada uno es una puerta diferente. Eso es en Cuba, yo lo fui a seguir, cuando se internó Diego me mandaron a buscarlo, ¿no? Entonces, les cuento una pequeña anécdota. El segundo día que llego, encuentro dónde estaba, porque estaba medio escondido, encuentro la clínica donde estaba y lo voy a fotografiar. Lo espero en la puerta, esta foto es con lente con 500 milímetros, yo estoy a mucha distancia. Y le hago esta foto. Y después la idea era que nos diera una entrevista a Clarín. Y no nos dio nunca una entrevista en Clarín porque se enojó porque le sacamos con esta foto con la panza al aire. Entonces, estuvimos 20 días esperando que nos diera una entrevista y nunca nos la concedió por esta foto. Esa es la hija de José Luis Cabezas en su tumba. ¿Cómo retratar lluvia? No sé, nos mandaban a hacer, había notas climáticas, calor en Buenos Aires, frío, lluvia. Bueno.
Sí. ¿Vos elegías la foto que iba o vos mandabas? No, yo iba a la nota, volvía, revelaba el negativo y el negativo lo poníamos en una mesa de edición con el editor de la sección y el editor marcaba la foto que le gustaba. En Clarín, en todos los diarios funcionaba así. No siempre la que a vos te gustaba. En general era la que a mí me gustaba, a veces no, pero bueno, había mucho diálogo también con los editores y nos poníamos de acuerdo. Después traje algunas otras publicaciones con otros reportajes. Esta es una revista que salió hace unos años y duró muy poco, pero fue una linda experiencia. Yo ahí trabajaba como editor y como fotógrafo. Claro, sí, sí, revista te da otro tiempo, sí, para poder trabajar tranquilo, los cierres son semanales, no hay que andar corriendo. Ah. Claro. Y la revista hacía una apuesta a la fotografía, daba fotos a doble página, fotos a página entera, con un diseño muy moderno para esa época. Dobles páginas plenas, ¿viste? Para los fotógrafos era un lujo laburar acá. Que es la pelea constante que tenemos y que teníamos en esa época los fotógrafos con los diseñadores. Ahora viene una serie que se llama Sangre, que es un trabajo que hice entre el año 2000 y el año 2004, que es una serie de hechos de violencia urbana en América Latina. Yo les cuento mientras va pasando las fotos. ¿Eso es lo que pusiste en el Malva? Sí. Es llamativo, ¿no? En el Malva es... Sí, fue raro. Sí. Fue raro, pero estuvo bueno. A mí me gustaba, yo lo que hacía era, me gustaba mucho la fotografía policial, la sección policiales de Clarín. Entonces yo venía ya medio un poco cansado de trabajar en el diario, estaba un poco abatatado. Y empecé a hacer un taller de ensayo fotográfico con un fotógrafo que se llama Jorge Sáenz, donde cada fotógrafo tenía que desarrollar un tema durante un año. Y yo quería hacer el taller, pero no sabía qué hacer, no tenía un tema en la cabeza. Entonces Jorge me preguntó, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el diario? Le dije, policiales. Y bueno, hacé policiales. Entonces durante un año yo iba a las notas del diario, le pedí a mi jefe que me asignara la mayor cantidad de notas policiales posible, algo que no fue difícil porque nadie quería ser policiales, solo yo. Entonces iba con dos cámaras, iba con la cámara del diario, con película color, y con una cámara chiquita con película blanco y negro para mi ensayo. Entonces hacía la foto para el diario, después la guardaba y sacaba la mía y hacía fotos para mi taller. Después me terminaron echando del diario por un conflicto sindical en el cual yo era de la Junta Electoral. Lo mismo que pasó ahora en Clarín, no sé si se enteraron, bueno, pasó en el 2000, pero esa vez nos echaron a 117 personas. Yo estaba ahí adentro. Entonces ese trabajo después lo publiqué en la revista La Nación y a partir de ahí tuve suerte de ganar un premio, que me dieron un dinero, y decidí extender este reportaje a otras ciudades del continente, con la idea de hacer un libro. Y entonces me compré un pasaje a Brasil, a Río, y me fui a Río de Janeiro. No es que yo llegaba a Río de Janeiro, me empezaban acá a llover los hechos policiales, sino que yo me contactaba previamente con los diarios de cada ciudad donde iba, y les pedía si ellos me podían facilitar de su estructura, digamos. Entonces el mecanismo era el mismo que yo hacía en el diario, era estar de guardia en la sala de fotografía de los diarios y cuando salía una noticia policial yo me subía al auto y me iba con el fotógrafo del diario. En este caso trabajé con el diario O Día de Río de Janeiro, que es un diario que cubría muchas noticias policiales. Fíjense que el trabajo no solo muestra los hechos en sí, por supuesto que hay fotos muy fuertes y muy violentas, sino hay como una idea de paisaje en las imágenes.
que es la intención y las ganas que yo tenía, ¿no? Yo no solamente no quería hacer un catálogo de imágenes policiales, sino que quería reflejar una especie de paisaje común en el continente. El paisaje latinoamericano. El paisaje latinoamericano reflejado en 4 ciudades simbólicas, ¿no? Sí. Esto después se convirtió en libro, no traje todo el trabajo, por supuesto, traje algunas fotos. ¿Y cómo era la relación con la gente, con el vínculo? ¿Formabas algún vínculo? Acá, en este trabajo. Sí, en general, digo, con vos como fotógrafo. Pero puntualmente, ¿en qué? ¿Con la gente que estaba acá en las escenas estas? No, bueno, yo al trabajar, yo trabajaba de una manera no muy llamativa. Trabajaba siempre con una cámara muy chiquita. La idea siempre es tratar de ser lo más invisible que se pueda. Entonces, nunca me gustó disfrazarme de fotógrafo, nunca ando con 80 equipos, 80 lentes, siempre ando con lo mínimo indispensable. Y este trabajo lo hice todo con una cámara Contax chiquita, con un lente de 35 milímetros y no más. Y en ese sentido me movía de la manera más cómoda. Sí. Con esa Contax fija, chico. Sí, sí. Sí, con eso. Y con la gente, obviamente, cuando a alguien le molestaba que mi presencia, yo me iba. Nunca pasé por encima de nadie, digamos. Nunca fui prepotente al trabajar. Digamos que en esa época, trabajar en estas ciudades y en hechos policiales era posible. Ahora ya es casi imposible, porque ahora cuando hay un hecho policial se cierran las calles, los fotógrafos se quedan y los camarógrafos se quedan a 100 metros de distancia, pero en estas ciudades se podía en esa época. En México, sobre todo, había una industria de la fotografía, del periodismo policial importantísimo. Tanto es así que los fotógrafos llegaban, hay tanto tráfico en México que los fotógrafos llegaban en motos a los lugares, y también había un grupo con el cual yo me moví, que se llamaba Los Onces, que eran un grupo que iban en una ambulancia de la Cruz Roja que llevaba fotógrafos. Entonces la historia era todos los días encontrarse en la Cruz Roja a las 6:30 de la mañana, nos tomábamos un café, nos subíamos a la ambulancia y nos poníamos a recorrer México, por todos lados. Y había un fotógrafo que manejaba la radio, entonces que conocía todas las claves. Entonces cuando escuchaba que había un evento, íbamos para allá. Entonces había alguna clave que era Z1. Z1 es homicidio. Entonces se escuchaba Z1 por X3 en Iztapalapa. Bueno, listo. Es Z1 muerto, X3 apuñalado, Iztapalapa, listo. Sirena y a todo lo que da por la vereda en contramano, pasando semáforos en rojo. México es imposible el tráfico, entonces la única manera de llegar era o en moto o en la ambulancia. Yo creo que no cabía otro nombre, ¿no? Que sangre. Bueno, ¿quieren hablar de algo sobre sangre? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo quiero preguntar, Guido. Quería saber Dale. si alguna vez te planteaste el tema del morbo, así a la hora de vos hacer eso y dejar retratado eso, ¿no? ¿Cómo te lo, no sé, si alguna vez te sentaste a pensar y dijiste, la estoy haciendo? No, la verdad que nunca me senté a pensar, no tengo morbo para nada. Yo digo, siempre lo vi como algo natural de mi oficio, de
de reportero, digamos, así como reporteros que cubren guerras y cubren conflictos bélicos en cualquier parte del mundo. Bueno, esto era un conflicto que sucedía en mi continente, en mi ciudad, y me parecía que no tuve ningún conflicto ético para nada, no. Claro, mamá, retratando la realidad. Bueno, sí, yo siempre tratando de, a pesar de, tal vez es difícil de explicar y es difícil de entender, pero lo que yo siempre intenté es buscar belleza, a pesar de los eventos espantosos que tuve que fotografiar. Hay algo que pasa en la fotografía y sobre todo con el paso del tiempo que uno se puede abstraer de ese momento y de ese hecho en particular y puedes tener la capacidad de contemplarlo. Recién me decía el Mono, él lo conozco de esa época de Clarín, éramos compañeros, que fue raro colgar esas fotos en el Malva. Y fue raro, era el Malva, y de repente yo colgué fotos de un tipo ahorcado de 1,70 m, y era extraño. Pero también de alguna manera esas cosas son cosas que suceden y son cosas que tienen que verse, y no tienen que verse solamente en las últimas páginas de los diarios. Tienen que verse en todos los ámbitos posibles. Digamos, siempre tuve claro eso, nunca tuve ningún prurito a la hora de mostrar, nunca tuve una contradicción en ese sentido porque estoy convencido, aún hoy, habiendo pasado ya 15 años de trabajo, que estas fotos se tienen que mostrar. Y se tienen que mostrar en cualquier ámbito, educativo, social, político. Testimonio que queda. Claro, testimonio, sí, por supuesto. Sí. Y frente a un hecho reciente, o sea, ni plantearlo, prefiero sacar la foto de usted auxiliar en el caso que pueda. Nunca me sucedió de que yo, mi función en el lugar hubiese cambiado algo. Por supuesto que si veo a alguien que se está colgando de un puente y está por caer, no le voy a sacar una foto, lo voy a ayudar. Digo, tampoco soy una bestia, digamos. Nunca tuve esa disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Lo ayudo o lo fotografío? Por supuesto que si yo hubiese podido hacer algo, hubiese ayudado. En este caso, nunca tuve ese problema. ¿Ves? Pero, digo, obviamente, la función mía en ese lugar era fotografiar. Y tan poco tiempo hay en esos eventos, porque suceden un montón de cosas, ahora las vemos en silencio, podemos contemplarlas tranquilos, pero ese lugar, cada foto de esas es quilombo, gritos, ruido, gente llorando, gente gritando, peleas, policía, gente que se escapa. Es todo un caos en el cual tenés muy poco tiempo para resolver una situación. Entonces, lo que tenés que hacer en ese momento es estar muy concentrado en lo que haces. Digamos, no pensar en otra cosa. Digamos. Bueno, después se me ocurrió otra idea que eran los choques. Yo tenía como una especie de fascinación por los choques. Van a pensar que soy un enfermo, pero después van a entender que no. Sí, un poco enfermo soy. Bueno, vieron, no me pasa a mí solo, pero los choques generan cierto interés y cierta curiosidad. Por eso cuando hay un choque hay 8 kilómetros de cola de gente que para a mirar. No es que hay gente que para, digo, gente que va despacito a 10 porque quiere ver esa escena. Porque es una escena, si uno logra abstraerse de la tragedia, es una escena fascinante un choque. De repente es un auto dado vuelta, es como una especie de abstracción de la realidad. Son como maquetas dadas vueltas como si alguien las hubiese colocado, ¿viste? Por eso causan fascinación, porque estéticamente son hermosos. Digamos, no me descontextualicen esta frase después, ¿viste? Porque después quiero ser claro. No, lo que pasa es que uno en todo lo que es emoción encuentra belleza. Claro, bueno. Entonces me planteé esa idea de, bueno, ¿qué hago con los choques? Por otro lado, me angustiaba mucho, me preocupaba mucho manejar, no me gusta manejar, me da miedo de la ruta, siempre tuve miedo de pegármela. Y en Argentina tenemos un índice altísimo de accidentes de tránsito, mucho más que en cualquier parte del mundo. Y se me ocurrió empezar a buscar los choques. De la misma manera que buscaba los hechos de violencia, buscar los choques. Y quería cambiar de la estética, quería hacer algo completamente distinto. Me aburro de mí mismo, me pasa mucho eso, entonces quería cambiar. Entonces dije, ¿qué hago? Bueno, cambié de cámara, cambié de formato, cambié de película y cambié de estética completamente. Entonces
hice esta serie. Les traje una parte. Las imágenes son sin gente, sin sangre, sin movimiento, son imágenes más plásticas, digamos, de las escenas. Y tomando un poco de distancia son surrealistas. Sí, claro. ¿Y para eso qué hacía? Nadie me había pedido este trabajo. Como el anterior, tampoco nadie me lo había pedido. Entonces me levantaba todos los días a la mañana, escuchaba la radio y estaba pendiente del informativo. Cuando escuchaba que había un choque, agarraba mi auto y me iba. Y armé una red de colaboradores, amigos que estaban, que veían, me llamaban, me decían, "Che, hay un choque en tal lugar", y yo me iba. El primer choque que vimos fue en Rosario, me fui hasta Rosario a hacer esa foto. Pensar que uno dice que la escena del choque, ¿no? Una escena, ¿no? Como si fuese un teatro, ¿no? Y sí, bueno, la escena del crimen. La escena. Pero de repente vas por la ruta y ves una butaca con un paño rojo en el medio de la autopista, ¿viste? Es como una cosa, ¿esto qué es? ¿Qué hace acá? ¿Cómo contás vos los choques? ¿Cómo los contás? ¿Cómo contás esta historia? El tema siempre, el desafío es cómo cuento una historia, en una película o en una serie de fotos, ¿cómo la contás? ¿De qué manera? Bueno, hay que buscar la manera más interesante y más atractiva. Parece, como se transforman en esculturas. Claro, sí, es eso. ¿Y tenías algún preferido, tipo camión, auto? No. Camiones me gustan, sí. Es muy interesante cómo están ligados a la arquitectura o a la naturaleza. Claro, exacto. Pero, o sea, es esto estaba en la ruta, así, apoyado. Era como si alguien lo hubiese apoyado especialmente ahí para que yo vaya y lo fotografíe. ¿Y qué haces? ¿Te tomás un rato, das vueltas? Sí, primero llegaba y fundamentalmente si tenía tiempo, porque, claro, si tenía tiempo, porque a veces los vehículos los retiran, esperaba la luz. Entonces me sentaba y esperaba, no tenía ningún apuro. Entonces, como estaba fotografiando en película diapositiva, todos manejan un poco de fotografía. Bueno, la película diapositiva es una película que, contrariamente a la película blanco y negro, es una película que no tiene mucha tolerancia, digamos. Si vos pifiás un cuarto, medio punto en una diapo, la cagás. Y la luz, no podés fotografiar con una película, no podés fotografiar al mediodía, con una luz fea. Entonces lo que hacía era esperaba la luz. Y a veces me quedaba un rato, 1 hora, 2 horas, mirando el choque y pensando de dónde era la mejor manera de contarlo. Y siempre tenía el desafío de hacerlo en un rollo. Un rollo de 6x6 son 12 disparos. Tenía 12 disparos para hacerlo. Y en 12 disparos tenía que encontrarlo. No podía quemar más película. Y la elección del formato está bueno, el cambio, ¿no? Sí, a mí me encanta el 6x6 y Hasselblad. Tiene más calidad el formato, ese lo puedes... Me encanta. ¿Tenés alguna favorita? Esta es una de mis favoritas. Tengo varias, son muchas. Traje pocas, pero tengo muchas. Sí. Pero digo, Estuve 2 años fotografiando choques, no es que lo hice en un mes. Fueron 2 años de mi vida dedicado a esto, enfermo con los choques, soñando con los choques. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre eso, alguna duda? ¿Les sigo contando? Pues, después de esto hice otra serie fotográfica
a mí me gusta mucho el boxeo y entrené mucho en una época. Y entrenaba con un boxeador que se llamaba Lorenzo Beneventano y tenía... lo veía 3 veces por semana y me volvía loco su cara. Tenía muchas ganas de fotografiarlo. No me pasa muy seguido. No soy un tipo que ande todo el tiempo con ganas de fotografiar. No fotografío todos los días. Puedo vivir sin fotografiar tranquilamente. Pero sin embargo había algo en mí que me decía yo tengo que sacar una foto del tipo. Y él no quería, se resistía. Entonces, un día llevé la cámara, la Hasselblad. La Hasselblad es una cámara de 6x6, una cámara cuadrada así, grandota. Y después del entrenamiento le dije, te hago una foto, Lorenzo, no te me vayas. Llevé mi trípode, mi cámara, lo puse ahí, lo paré y le hice una foto. Y a partir de ahí empecé una serie de viejos boxeadores. ¿Son todos los libros con una sola palabra, los títulos? No. Estas series se llaman así con una sola palabra, sí, pero no. O sea, son boxeadores, estoy viendo, digo, ¿no? Son boxeadores ya en su retiro. Claro, son viejos boxeadores. O sea, la idea era mostrar los golpes, las huellas de los golpes en los rostros, ¿no? Por eso son planos bien cerrados, están hechos, bueno, con una cámara de formato medio, con una... ¿Hay diferentes gimnasios o lugares? No, lo que hacía era un trabajo, para hacer este laburo tenía que ser también productor. Todos los laburos que hice los produje. Entonces, lo que hacía era leer mucho sobre la historia del boxeo y empezar a buscarlos a través de la guía telefónica. Entonces se encontraba, por ejemplo, el más difícil de conseguir fue el Negro Thompson, el primero que vieron, que no lo encontraba por ningún lado, y de repente di con una prima lejana de él por la guía, y me dijo, te paso el teléfono de uno, y a partir de ahí fui llegando. Algunos son muy conocidos y otros no tanto, pero bueno, Thompson peleó con Gatica, es panameño, es muy conocido. ¿Vas mezclando temas o cortás con uno y pasás a otro? O sea, No, termino, hasta que no termino no arranco otro, no hago cosas a la vez. No. ¿Usaste un lente artificial? ¿Usé un lente? No, para esto es un 80 milímetros, que es como un 50 en una cámara de 35 milímetros, y tiene un anillo extensor, lo que hace que uno tenga una profundidad de campo muy mínima, cosa que tener foco rabioso en los ojos y un poco en la nariz, y después el resto está fuera de foco. Tal vez acá está muy lejos, pero no se ve. Si vos te acercás vas a ver que el foco lo tiene acá y acá ya no hay. Este es Lorenzo. Una temática. ¿Cuánto tiempo consideras vos que tenés que seguir? Hasta que te canses. No hay un tiempo, hasta que te canses, hasta que digas, ya está, hasta que ya me estoy repitiendo. De hecho, en Sangre, el proyecto que vieron antes, tenía ganas de ir a Caracas, a hacer una quinta ciudad. Y estaba en México los últimos días y ya sentía que me estaba repitiendo a mí mismo, ya no daba más, y lo cerré ahí. Digamos, de alguna manera, el cuerpo te pide que vos empieces un trabajo porque los trabajos salen del estómago, ¿viste? Es algo que no se puede explicar de alguna manera. Es el deseo, es la calentura de hacer algo, de llevarlo adelante, sobre todo en esto que hacemos nosotros, que es muy difícil de llevar a cabo, películas, proyectos, fotos, son trabajos que dependen mucho de nuestra energía y de nuestra necesidad de hacerlo. Digamos, si yo me siento a esperar a que alguien me llame para hacer un trabajo, no va a suceder, porque esas cosas no suceden, lamentablemente, no me sucede a mí después de 30 años, no creo que le suceda. Entonces, volviendo al primer trabajo que les mostré, que era el trabajo del Borda, que lo hice cuando tenía 18 años, ese mismo fuego que yo tenía hace 18 años, digamos, se sigue manteniendo, digamos, que ese es el motor, digamos, el motor siempre es el deseo y las ganas. Y así como sucede eso, que esa necesidad de salir a fotografiar algo, porque no podés algo que no podés largarlo, ¿viste? Yo no podía largar, yo me obsesionaba con los boxeadores, me obsesioné con los choques, digamos, me obsesiono con las cosas, y hasta que no me canso no lo largo. Y pasó eso, bueno, con los trabajos pasa eso, no hay un tiempo determinado, puede ser 6 meses,
No hay una idea, no hay una línea, no estoy pensando en una... De hecho, van a ver que ahora la línea se altera completamente por lo que sigue ahora. Tiene que ver con lo que acabo de decir, con las circunstancias del momento, con qué es lo que me da ganas de hacer. Este trabajo no fue... Lo hice porque nació de la idea de hacer una foto a Lorenzo, a él, digamos, por él lo hice. Y de alguna manera... Cuento una pequeña cosita que me gusta contar. Digamos, hay una anécdota muy buena que yo le pregunté a él me recomendó algunos boxeadores y me recomendó, en un momento me recomienda, a ver si aparece ahora, no me acuerdo. Me lo recomienda a José Meno. Me dice, andá a verlo a José Meno. Lorenzo Beneventano, que era mi entrenador, no sabía nada de mi trabajo, no conocía mis fotos, no conocía mis libros, mi laburo. Entonces yo le pregunté a Lorenzo, ¿y José Meno tiene la cara estropeada? ¿Sí? Que yo estaba buscando eso. Me dice, es un camión Mercedes chocado de frente. Me dice. Entonces, de alguna manera, cuando me dijo eso... Y tal vez eso responde a tu pregunta de por qué elijo las cosas que elijo, qué sé yo. Digamos que uno no elige, digamos, el que elige. Yo no elijo qué hacer, las cosas van sucediendo y se van uniendo solas de alguna manera, porque siempre el motor es el mismo. Entonces, digamos, sin saber, Lorenzo, que yo previamente esto había hecho 2 años camiones Mercedes chocados de frente, que tengo una colección, podría ser un libro de camiones Mercedes chocados de frente, él usó esa metáfora, es un camión Mercedes chocado de frente. Entonces, la obra se va uniendo sola, digamos, los trabajos se van uniendo, siempre hay un hilo conductor, por más que parezca que los laburos no tienen nada que ver uno con otro, siempre hay algo que los une. Si salen de acá, por eso se habla mucho de la honestidad, cuando hacemos un laburo. ¿Qué es un laburo honesto? Bueno, que sale de algún lugar, que no hay especulación, que no hay intención de hacer algo porque esto me va a llevar a tal lugar. Yo nunca especulé en ese sentido, porque digo, hice estos trabajos que no es que me llené de plata por hacerlo, ¿no? ¿Entendés? Digamos, no es que los hice porque tenía ganas de hacerlo. Entonces, cuando pasa eso, no hay que largarlo. Por más que parezca absurdo, por más que parezca ilógico, por más que te digan, no, eso no se lo vas a vender a nadie, no hay que largarlo. Es una necesidad interior. Claro. Es interesante cómo cada temática tiene esa historia. Bueno. Todas las series te cuentan mucha historia. Claro. En este laburo me fue clave un poco en este camino que yo hice porque cuando iba a entrevistarlos, iba a charlar con los boxeadores antes de fotografiarlos, imagínense, yo aparecía en la casa de Abel Cachazú, un boxeador de la década del 70, 80, que peleó en Luna Park, llenaba el Luna Park, pero hace 40 años nadie los llama, ¿no? Son tipos que están desaparecidos, la mayoría quedaron sin nada, viven muy precariamente. Entonces de repente aparecía un fotógrafo que los quería fotografiar y para ellos era un acontecimiento. Entonces yo llegaba y me esperaban con masas, con mate, charlábamos un rato y las cosas que me contaban eran tan interesantes que dije, yo a estos tipos tengo que grabarlos, tengo que registrar el audio, algo que no había hecho nunca. Yo nunca había filmado. Entonces me propuse entrevistarlos y filmarlos. Y lo filmé haciendo sombra. Sombra es un ejercicio de boxeo que es pelear contra el espejo. El boxeador se para, se mira al espejo y hace como si estuviera peleando con sí mismo. Y también los entrevistaba. Y armé un pequeño documental de 8 minutos. No traje el documental de 8 minutos, traje solamente el ejercicio de sombra para que lo vean. Donde en ese documental están las voces de ellos, las fotos y esto. Y algunas imágenes de archivo.
Ellos son boxeadores, se llaman a sí mismos boxeadores, lo que pasa es que no ejercen, pero no son ex boxeadores, son boxeadores. Él es Cirilo Gil, murió el año pasado, creo. Ah, son hermosas las charlas. ¿Trabajás con luz ambiente o vas iluminando cada puesta? No, trabajo con luz ambiente, siempre con luz ambiente, sí. En los retratos que vieron antes, solamente les ponía un telgo abajo para que rebotara un poco acá, pero nada más. Saldaño murió también. Hasta ese momento para mí era fotografiar, no había una noción de que estaba filmando, era fotografiar en movimiento, para mí era lo mismo, era la misma Canon que usaba para trabajar, que en ese momento empezaba a filmar en Full HD, y era pensar en un encuadre, en un retrato, que esto básicamente es un retrato, pero es un retrato en movimiento. Sí, claro. O sea, dentro del lugar donde me invitaban, ¿no? Iba a la casa, al club. Sí, sí, esto era el club, esto es en Salta. Esta es la casa de él. Ahí, justo se agarró. Bueno, por eso les contaba que este trabajo fue fundamental porque yo empecé ahí a experimentar en video. Algo que nunca había hecho. No editaba, tampoco no sabía absolutamente nada. De hecho, me resistía a hacerlo. Me parecía que eso no tenía que ver conmigo. Trabajar en cine o con mucha gente. A mí me gustaba trabajar solo. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto? ¿Seguimos charlando? ¿Cómo? Bueno, sí, si había que correr una mesa o digo, ese tipo de cosas, sí, sobre todo acá. Esto es una puesta en escena, claramente. Sí, no llevaba un camión de arte, digamos. Con lo que había yo trataba de encontrar el mejor lugar, digamos, siempre priorizando la luz, que eso es, digamos, prioridad número uno para esto, prioridad número uno. Yo insisto mucho con eso, porque hay como una especie de no prestarle atención. Digamos, bueno, iluminamos, le ponemos un farol acá, un contra, una general y listo. Para mí eso es un horror directamente, es un horror. Entonces yo trato en charlas que doy en escuelas, trato de insistir mucho con que busquen la luz, que la busquen. Yo siempre hago un ejercicio de llego a un lugar y pongo la mano así, la voy poniendo y la veo. Y donde me gusta pongo, ¿entendés? Y después veo si atrás hay una pecera, o una pared amarilla, o un póster que me interesa. Pero lo más importante es eso, porque ahí está la clave, en la luz. Después el resto, si hay un velador apagado, prendido, un póster, lo que sea, se acomoda. Y si no está, no pasa nada. Si no está, no pasa nada. Sí, está en mi página, creo que está. Sí, en mi página está. O en Vimeo, ponen golpes Diego Levi, o en mi página Diego Levi, entran y está todo ahí publicado. Tengo una pregunta.
Esto me producía alegría. Lo veía y me producía alegría. Me daba como... Me emocionaba. Era una especie de coreografía, ¿viste? Una puesta en escena de unos tipos hermosos, ¿viste? Danzando. Me parecía como un homenaje. Había un acercamiento diferente al de la fotografía, que la fotografía... Sí, claro, la fotografía tal vez te propone cierta distancia, y acá el hecho del movimiento y del sonido, ¿viste? De la respiración, digamos, hay como una emoción distinta. Pero esto particularmente me producía alegría, me gusta verlo, lo hice hace muchos años, lo vi 2 millones de veces, lo veo y me gusta verlo. Lo veo a Cachazú agarrándose acá la panza y sé que va a pasar eso, lo sé porque lo hice yo estaba ahí, ¿sí? Pero estoy esperando ese momento, es algo insólito, ¿viste? ¿Y cómo pasaste a que sea un documental? ¿Te propusiste de repente decir, de esto hago una pieza? No, bueno, te digo, después tenía las entrevistas que les había hecho, y tenía imágenes de archivo y tenía las fotos que había hecho. Con todo eso, digo, empecé a jugar un poco, solo, con conocimientos muy básicos, y después me junté con un amigo que se llama Enrique Velande, que es un director de cine, que hizo una película que ganó el Bafisi hace 1000 años, que se llama Ciudad de María, que se la recomiendo. Es una película sobre la Virgen de San Nicolás, una película hermosa. Y él me ayudó a darle forma. Y yo fui aprendiendo, o sea, fui mirando cómo lo hacía él y lo fui aprendiendo. Le fuimos encontrando la vuelta. Es un documental chiquito que no fue presentado en ningún lugar, solamente es mi tránsito, exactamente. No puedo decir que es un documental. Es como, para mí es importante, para el mundo es absolutamente intrascendente. O sea, pero yo lo quiero, digamos, tengo una cuestión afectiva. Pero con el tiempo va a ir tomando más fuerza. No lo sé, no sé, los trabajos ya tienen vida propia y yo tampoco ando queriendo empujarlos y, digamos, me hace feliz haberlo hecho, digamos, y eso es suficiente, digamos. Ya hacer algo y que te haga bien, ¿viste? Ya es un golazo. A partir de esto ya me empezaron, obviamente, me empezó a dar ganas de filmar. Ahora quiero filmar, ya está, tengo ganas de filmar, ¿viste? Me gusta el video, quiero filmar. Que es su contexto habitual. Era la primera vez que veíamos a los empleados de mi viejo en la calle, en otro lugar que no era el negocio. Y nos miramos y dijimos, che, tenemos que, de alguna manera, hacer algo con esto. No sabíamos bien qué. Ni en pedo pensábamos que podíamos hacer una película porque yo no me dedicaba al cine, mi hermano tampoco, mi hermano es mucho más chico que yo, recién estaba empezando a hacer su camino. Y dijimos, bueno, vamos a entrevistarlos, vamos un día al negocio, unos días al negocio y vamos a entrevistarlos, a ver qué pasa. Fuimos al negocio y como no encontrábamos ningún lugar interesante para fotografiar, un negocio, un caos, fuimos al sótano, el sótano era un asco, digamos. Encontré yo un lugarcito y le dije a cada uno que vaya bajando con su tela favorita. Les dije, elegí tu tela favorita, a cada uno. Bajá con el rollo, elegí tu tela favorita. Y venían cada uno con su tela, la poníamos atrás con un fondo, los poníamos y los entrevistamos. A mi viejo y a sus 4 empleados. Con esas entrevistas armamos una especie de guión, de historia, y después fuimos intercalando escenas de la vida cotidiana del negocio. Iba yo, me quedaba todo el día con la cámara en un rinconcito, después iba mi hermano, así, y armamos una película que les traje el tráiler, que si después quieren verla, también está abierta en Vimeo. Ese es mi padre.
Bueno, esta película también fue clave en este camino porque empezamos de una manera muy inocente a hacerla y terminamos teniendo una película que la presentamos al Bafisi y ganamos el premio del público. Para nosotros era una locura de repente estar con una película en un festival al que íbamos. Y a partir de ahí, bueno, hicimos otras películas más que las podemos seguir viendo. Después de esto nos animamos a hacer una ficción que se llamó Masterplan, que parte de una anécdota personal mía que yo hice cuando era adolescente. Bueno. Hacer una película no es nada fácil, lo deben saber, lo deben imaginar. Entonces, después de este proyecto que hicimos, que lo hicimos de manera muy casera, esta película, este tráiler que acaban de ver, éramos 4, mi hermano, yo y 2 más que nos daban una mano. Y los actores eran amigos y actúa mi mamá, mi abuela, mi hijo y está filmada en mi casa, en la casa de mi hermano, en la casa de mi abuela, digamos, una película hecha así, con lo que teníamos. Lo filmamos con una Canon 5D, cámara que puede acceder cualquiera. Y nos tiramos a hacer algo más grande, dijimos, hagamos una película más grande. Ahora que sí, ya hicimos estas 2, bueno, obviamente, cuando quisimos una película más grande, eso se demora, porque el tiempo, los proyectos se hacen recontralaxos, ¿viste? Y es algo que yo no soporto de este ambiente, digamos, tener que escribir una película, pensar una idea y tener que esperar 4 años para que haya alguien que me la quiera hacer, es algo con lo que directamente no puedo vivir. Entonces, paralelo a eso, dijimos, bueno, hagamos otro documental. Siguiendo la línea de Novias, Madrinas, 15 años, se nos ocurrió en un momento hacer una trilogía de documentales, que era primero hacemos El negocio de mi viejo, después hacemos Un diseñador de moda y después hacemos Un casamiento. Y nos parecía que nos armaba como 3 películas muy lindas y nos dieron ganas de hacerlo. Entonces hicimos un segundo documental sobre Claudio Cosano, que era cliente de mi viejo, entonces podíamos acceder fácilmente a él. Le propusimos esto.
Bueno, el caso... Sí. ¿Cómo se divide el laburo con tu hermano? Bueno, sí, no, digamos que en los documentales yo hago tal vez mucha más cámara que él se dedica más a editar y también hace algo, hace cámara también, pero yo me dedico más a la parte de cámara. Y en la ficción, sobre todo en Masterplan, que es una película que hicimos con un equipo muy reducido, yo me encargaba mucho más de la cámara y él se encargaba de ensayar con los actores. Yo me dedicaba más a la foto. La escribimos los dos, sí. El Masterplan, los dos, con Marcelo Panoso, que es un amigo nuestro. Y en Cosano encontramos algo, una cosa que nos interesaba, que era ese mundo que veíamos en las revistas, que no es que yo tengo, ni mi hermano ni yo, no nos interesa el mundo de la moda en sí, no hay una relación directa entre nuestros intereses personales y gustos personales siempre con lo que fotografiamos o con lo que hacemos. Tiene que ver con esto, con lo que hablamos al principio. Y nos sentíamos cierta empatía, digamos, había como una empatía con el personaje que es como la clave o algo que le prestamos mucha atención, que podamos empatizar, querer a los personajes, empatizar con ellos. Siempre pensamos en eso, en cada película que hicimos, en cada personaje que escribimos o retratamos en documentales, buscamos la manera de que el espectador pueda quererlos. Después de esta película, hicimos All Inclusive, que es la película que estrenamos el año pasado, que es una película es una película donde yo ya no hice la fotografía, sino que me dediqué solamente a dirigir, cosa que en algún punto fue un alivio, porque podía dedicarme más a la película en sí y no tener que andar pensando en cómo fotografiar. Pero de alguna manera me sentía incómodo. Digamos, hay algo que después de tanto tiempo de estar con la cámara y estar yo al frente de eso, no me sentía tan cómodo. Entonces hicimos All Inclusive. Sonido, acción. La chica de la publicidad me está invitando a su auto. ¿Qué tal el edificio nuevo, el estilo japonés, no? Bueno, muy ambicioso. Hay que descansar vos. Ya sé, pero quiero tener todo perfecto. En el pulmón del edificio vamos a plantar un chingo de que es el único árbol que resistió a la bomba de Hiroshima. Acá los señores creen que no es necesario recordar Hiroshima cada mañana. No, perdón, chicos. Por favor, sin no, che. Dale, vení que tenemos que hablar, tengo que decir algo. Darío. Bueno, todos los días no se firma un contrato con los japoneses. Llamo porque necesito cancelar un viaje. ¡Bienvenido a Pareja Marichero de Buenos Aires! Acabo de presentar a otras amigas que quieras y van a ficar enamorada de tu vida. Gilberto, ¿hace mucho que vive acá? Primero, efectivamente. Ustedes son pareja. Ajá. Bueno, Valentina. Gracias. Sobre todo para Valentina. Bueno, nada más, ¿no? Ay, sí, lo que pienso es tener un hijo. Ahora. De traerme al hijo. No, ¿cómo, Mariana? Estoy acá casi no tengo manera. ¿Te quedas sin trabajo y nos venimos a Brasil? ¿Vos sos un pelotudo? No pasé, chico. ¿Qué pasa? ¿Y otros sobrinos? Sí, ¿vos? ¿Vos dijiste? ¿Qué pasa? No, la veo reír, sí. Pablo, ¿qué haces? Sorpresa a tu hija. Esa es una pregunta que estás chamullando mi novia. ¿Qué estás pasando, cara? ¿Vos te acordás de esa noche que bailamos y que nos amamos? ¿Sí? ¿Pasó algo más? Bueno, después de esta película
decidimos con mi hermano abrirnos un poco y que él haga sus proyectos y yo me dedique a hacer los míos. Ya veníamos medio saturados el uno del otro y somos hermanos, y cuando hay discusiones, las discusiones pasan a niveles absolutamente impensados y desconocidos. Entonces nos sentamos un día y dijimos, che, ya estamos, ya hicimos 4 películas juntos, ya es hora que vos hagas la tuya, yo haga la mía. Y yo tenía muchas ganas de volver al documental, que es el género donde me gusta mucho la ficción, me gusta escribir, me gusta pensar en escenas y trabajarlas con actores, me gusta todo eso, pero la magia del documental me parece que es insuperable en ese sentido, ¿no? Estas apariciones de cosas que uno no puede prever y no imagina ni siquiera, de escenas, de situaciones, de comentarios, de chistes, de gags que suceden, esa magia que sucede en el documental, digamos, para mí tiene algo muy fuerte. Y les voy a mostrar el tráiler de la película que vamos a proyectar esta noche, que se llama Juan Sebastián, que es un documental sobre Juanse. Yo era fan de Los Ratones Paranoicos de adolescente, fue la banda que más vi de adolescente. Y venía siguiendo un poco su conversión. Él se convirtió al catolicismo de una manera inesperada para muchos y de una manera muy potente. Y él contaba todo este cambio que había tenido en las entrevistas, en los medios, y me parecía que era una historia muy interesante para contar, y era tratada de manera muy superficial. Bueno, digamos, hasta se reían de su cambio. Digamos, para un rockero de repente salir a hablar de Jesucristo y de la Virgen era algo incómodo para muchos. De hecho, le costó mucho, le costó a él, perdió mucho público, mucha gente lo cuestionó, se rieron de él. Yo lo contacté, le dije que yo quería contar esa historia, que a mí me interesaba, que me parecía muy interesante, muy fuerte. Sobre todo me interesaba que él seguía haciendo lo mismo, que él no es que se había dedicado a cantar en iglesias música alabando a Jesús, sino que seguía cantando lo mismo que cantaba en su época de accesos, lo seguía cantando ahora. Nada más que se dedicaba a santificar todo lo que hacía, según sus propias palabras. Y le propuse hacer un documental sin saber mucho qué iba a ser, cuál iba a ser el resultado, pero con el mismo método que había hecho en las anteriores películas. Empezar a armarlo como si fuera un rompecabezas. Un documental, digamos, es muy difícil de planificar. Sobre todo los documentales de los que trabajo yo, que tienen que ver mucho con la cámara, porque yo trabajo con la cámara. Yo hice director y camarógrafo. Entonces, digamos, yo cuento mucho con la cámara y yo no puedo saber nunca qué es lo que va a pasar. Entonces, fui muy honesto con él. Mira, yo lo que te puedo asegurar es que vamos a hacer una película. No sé qué va a pasar, no tengo ni idea cómo va a terminar, cómo va a resultar, pero lo que te puedo asegurar que yo voy a laburarla con la mayor honestidad posible y el mayor compromiso con vos y con tu historia. Y empecé a seguirlo, a acompañarlo él a sus actividades. Ese mismo día me dijo que en mayo, esto fue el año pasado, esto fue hace un año, en mayo iba a ver al Papa al Vaticano. Me pareció como la escena de la película. Y dije, bueno, tengo que ir con vos al Vaticano. Bueno, les muestro el tráiler y si quieren después charlamos. Bueno, había algo de esos dos mundos, ¿viste? De la iglesia y el rock,
que me parecía alucinante cómo él los transitaba con total normalidad. Digamos, él tipo, iba a la iglesia y después de la iglesia de estar 4 horas, porque ahora es un fanático de la iglesia, como antes era fanático de otras cosas, de salir de noche ahora es un fanático, va los domingos a la noche, está 3 horas en una misa y termina la misa y después se va a tocar al Teatro de Flores. Entonces, ese tránsito de un mundo al otro que él hace con total naturalidad, con total honestidad y con total valentía, porque exponerse a eso, bueno, lo dice en el tráiler, lo dice primero te ignoran, después se ríen de vos y después te atacan. Todo eso lo vivió él. A mí me parecía interesantísimo para contar. Y voy a terminar ya la charla volviendo al pasado. Yo les conté que había empezado a trabajar y cuando trabajaba en mis inicios de fotógrafo, cubría recitales y no me acordaba que se había hecho a los ratones paranoicos alguna vez, la verdad. Entonces empecé a revisar mis viejos negativos y encontré un recital de los ratones paranoicos en obras y encontré esta foto que me pareció increíble, que obviamente no sabía que la tenía. Esto es en el año 93 en obras. Ay, ¿qué hice? Hice cagada. Esperá. Y terminó siendo... Bueno, esta foto es del 93, entonces lo fotografié después y terminó siendo la ficha de la película, con una foto del 93 y una de 2018. De alguna manera yo hice como la vuelta. Volví al rock 30 años después y hice una película sobre eso. Bueno, tengo mucho más para mostrar, pero no voy a mostrar más. Ya está. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que hablemos de algo? No, desde siempre, desde que aprendí desde que empecé a hacer fotos. Obviamente esa prioridad que yo le doy a la luz hoy en día no se la daba cuando empecé a hacer fotos porque, bueno, en principio era experimentar. Y la búsqueda de la luz no es una decisión que uno toma de un día para el otro, sino también es un ejercicio, es una práctica. Digo, es aprender a mirar, digamos, y lamentablemente es imposible enseñar a mirar, digamos. Uno lo que tiene que hacer es entrenar el ojo. Entrenarlo, se entrena, ¿viste? Se entrena. Es esto que te contaba. Yo, por más que no tenga que fotografiar, voy a veces y veo, uy, mirá esa luz, y pongo la mano así, la veo, y me gusta verla, digamos, la disfruto, y tal vez no hago ninguna foto. Es como que me paro en lugares y tengo como una especie de obsesión, y voy viendo. Y eso lo aplico a la hora de encuadrar o a la hora de pensar en qué lugar, dónde voy a fotografiar, digamos. Yo a veces tengo que fotografiar a alguien por algún trabajo, digamos, ¿dónde lo fotografío? ¿Vamos a la cocina de tu casa? Ahí no, déjame ver dónde está la luz. Si es en la cocina, la hacemos en la cocina. Si es en el living, lo hacemos en el living. Si es en el cuarto, lo hacemos en el cuarto. Pero la prioridad número 1, para mí, siempre es la luz. Siempre. Y eso, bueno, yo entrené eso, fotografiando mucho y viendo mucho. Viendo muchos libros, viendo los maestros, viendo muchos maestros, comprando libros y viendo muchas fotos y consumiendo mucha fotografía durante muchos años. Que me interesaba, ¿viste? ¿Qué sé yo? Digo, no sé si ustedes pueden ver hoy en día con internet, podés ver todo lo que se hizo. Todo esto ya está hecho recontra mega inventado, digamos. Es solamente tomarse tiempo y dedicarse a mirar. Y mirar qué es lo que hicieron otros. No sé, pueden ver desde William Eggleston hasta Weegee, hasta Robert Frank, hasta William Klein, un montón de fotógrafos, maestros de la fotografía que han hecho un camino grosísimo y que ahí se ve, todo esto se ve, digamos, cómo fotografiaban ellos, digamos, qué era lo que buscaban
Digamos, y en todos casos se ve que hay una composición, no es solamente la composición, no hay una regla para componer. No se puede enseñar a componer, digamos, porque si no, si se enseñara sería muy fácil, estaría lleno de buenos fotógrafos. Digamos, no hay una manera, no hay un peso visual donde dice, bueno, esto tiene que estar acá y acá tiene que haber otra cosa y acá tiene que haber otra cosa. Y si no hay nada acá, se me cae la imagen. Todo eso es mentira. El que les dice eso les miente. No es así, no es así, no funciona así, no se encuadra así, ni se fotografía así. Tiene que haber algo en ese cuadrado, en ese rectángulo que nosotros estamos viendo, que de alguna manera nos conmueva. ¿Cómo se hace eso? No tengo la menor idea. Se siente, ¿entendés? Es así. Pues no hay reglas, digamos, no hay reglas. Hay herramientas, algunas herramientas y algunas técnicas. Para mí, ya les expliqué, la técnica número 1 es la luz. Digamos, y después el resto es ir buscando, viendo, y me gusta acá. ¿Qué sé yo? Yo cuando hicimos los encuadres del negocio de mi viejo, eran unos encuadres rarísimos, que mi hermano me decía, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer estos encuadres? Tuvimos una discusión, obviamente, que era un encuadre con la cabeza del personaje acá y un aire acá de 1 metro arriba. Era un rectángulo, la cabeza del entrevistado acá, y todo esto era tela. Era absurdo, digamos. Pero se veía hermoso, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿A mí qué me importa? Si es absurdo, si está mal, si alguien me cuestiona el encuadre, si alguien me dice que está descompensado, una palabra espantosa. Digo, la composición y la descomposición, ¿qué es eso? Digo, yo nunca, tal vez yo no tengo una formación académica en la fotografía, entonces me muevo más con el instinto, digamos, y yo recomiendo eso, que se dejen llevar un poco, que confíen un poco en su instinto, que se dejen llevar por lo que les gusta. ¿A ustedes les gusta? Vayan para adelante, digamos. ¿Está? Me gustó mucho la transición en tu trabajo, me refiero a que arrancás con una fotografía donde mucho depende de tu elección y en el tránsito por lo que tiene que ver con los cortos, donde ya estás tratando con una persona que hace sonido, con otro que hace la edición, con otro que te va a decir a lo mejor qué ropa se tiene que poner. Sí, bueno, por eso fue complicado, sobre todo en All Inclusive, que fue la última película que hicimos con mi hermano, que fue hecha industrialmente, digamos, con director de arte, con vestuario, con dos sonidistas. Digamos, ese caos de gente, digamos, no es que me costó, me siento más cómodo trabajando solo. Digamos, la película de Juan se la hice yo solo. Yo hice el sonido, yo hice la cámara, yo hice la dirección, digamos, yo hice un primer corte y después llamé a un montajista. Digamos. Hay algo en el documental que para mí es prioritario, que es lograr cierta cercanía con el personaje y tener cierta confianza con el personaje para poder llegar a tener intimidad, ¿viste? Y entrevistarlo. Yo le hice una entrevista a Juanse de 3 horas en la cual hablamos absolutamente de todo. Y que era la cámara en un trípode, yo al lado de la cámara y él conversando, era una conversación. Esa escena no hubiese sido lo mismo con un boom acá, con uno acá, con otro al lado, con un eléctrico. Yo entiendo que no es correcto, no es políticamente correcto lo que digo, porque de alguna manera el cine es un trabajo colectivo, lo sé, pero yo tengo este método de laburo, y tengo este método de laburo por lo que les mostré al principio, por eso les mostré lo que les mostré al principio, porque yo tengo una formación de ese estilo de laburo. Yo siempre laburé solo. Yo cuando laburaba en Clarín, en ese momento no había fotografía digital, entonces viajábamos a cualquier lado y viajábamos con una valija así gigante que era un laboratorio portátil. Entonces tenía que irme con todo eso en el avión, un quilombo de 80 equipos, lentes. Yo llegaba, hacía la nota que tenía que hacer, tenía que volver corriendo, revelar en el baño, revelar un negativo en un baño, ¿saben lo que hace en laboratorio? Digamos, es secarlo con un secador de pelo, así, y después recortar un cuadrito, escanearlo y tratar de transmitir, digamos, todo ese laburo, todo ese entrenamiento que tuvimos como reporteros gráficos, sobre todo en la época donde no había tecnología digital, a mí me sirvió. Por eso yo me siento cómodo laburando solo. Para mí no es un peso laburar solo, al contrario, es un alivio. Es un alivio. Con respecto al sonido, técnicamente lo que hacía en Juanse era, lo veía cada vez que nos encontramos, yo le ponía un corbatero acá, bien pegadito. Obviamente hablé con mis amigos sonidistas, tengo amigos sonidistas que me dieron un mini curso para no hacer cagada, entonces le pegaba un corbatero acá y tenía un grabadorcito, un Tascam chiquitito que vale poca plata, y eso graba.
Graba sonido todo, 6, 7, 8 horas, 10 horas, todo el tiempo que estés graba. Entonces y yo, mientras tanto, grababa con mi cámara y con un micrófono de cámara. Y después cuando llegaba a editar, agarraba todos los clips de video, agarraba el clip largo de audio y automáticamente, mágicamente, con un plugin se sincronizan. Magia pura. Entonces, de repente tenía todo lo que había hecho sincronizado muy fácilmente. Y la película suena perfecto, suena muy bien. ¿Podría haber sonado mejor con un sonidista? Probablemente. Ahora, tal vez hubiese perdido algunas otras cosas. Hubiese perdido cierta intimidad. Porque para hacer esta película, yo tuve que generar un vínculo con Juanse. ¿Entendés? O sea, no es que yo soy, ay, ¿quién está ahí? Ah, ese está haciendo la película. No. Digamos, para hacer esto, y la idea es que vean la película esta noche, van a entenderlo eso. Porque ese vínculo de director, protagonista, se ve, así como se ve en Novias Marías 15 años y así como se ve en Cosano. Y eso tiene que ver con la cercanía con el personaje. Cómo nos movemos, cómo estamos, cómo nos vinculamos con quién fotografiamos o con quién filmamos. Y también es fundamental a la hora de un proyecto autogestionado. Digamos, yo lo convencí a Juanse para hacer esta película, pero no podía también convencer a un sonidista que me acompañe, no le podía pagar, porque digamos, toda la película es generada por mí, digamos, esperando que sucedan y que aparezcan supuestos fondos que en algún momento aparecen, pero siempre aparecen tarde. Entonces, yo tengo que ir para adelante, digamos, yo no puedo esperar que me aparezca la plata para filmar. Por eso, otra ventaja que tiene el documental, en mi caso, es que yo lo puedo hacer. No necesito nada, necesito solo mi cámara, que ya la tengo. Después, el resto tiene que ver con mi fuerza de trabajo. En cambio, para hacer una ficción necesitas comprometer varias fuerzas, ¿viste? Ahí sí, es más complicado. Pero si me costó el paso, bueno, es eso que te conté. En algunos lugares me siento más cómodo que otros. Bueno. No sé cómo estamos de tiempo. Sí. Después de la presentación en el Malva, o sea, con ese proyecto, vos no seguiste laburando activamente de periodista gráfico, ¿verdad? Digamos, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo te mantuviste económicamente para seguir con tus proyectos más artísticos, si quieres? No, bueno, siempre trabajo. Les traje trabajo corporativo que hago también, que es un trabajo, pero no sé si quieren verlo o tenemos tiempo o no, pero eso lo podemos... Si quieren, pongo algo de acá mientras vamos charlando. Yo trabajé hasta el año 2000 en Clarín. Y después estuve mucho tiempo laburando de independiente. Pero ¿cómo me sustento? Trabajando. Digo, hago trabajos para empresas, hago las películas, en algún momento aparece algo de plata. No sé, en un momento... Esperen que... Intento con esto, pero no sé. Capaz que la pregunta es, ¿cómo te conectás para conseguir trabajo? Perdón. ¿Cómo me conecto para conseguir trabajo? Representante. Es muy difícil. No, representante no tengo, no. ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Aparece ahí? Lo estoy viendo acá, pero no lo veo allá. Ah, acá está. Bueno, yo había colgado, a partir de esos trabajos aparecen otros trabajos, mágicamente. Yo había colgado Sangre en la Fundación Proa, antes del Malva. La Fundación Proa es de Techint. Entonces, me llamaron de Techint para que les haga un recorrido por sus plantas. Pero, no sé cómo anda este, che. Levantando un poquito más. A ver, esperen, ya lo voy a lograr. Ya lo voy a lograr. Es que no tengo el play acá. Dale doble clic a la pantalla. ¿Doble clic a la pantalla anda? Vamos a ver.
No es mi máquina esta, no es que soy un estúpido que no puedo manejar mi máquina. Y no manejo PC. ¿Cómo hago esto? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Eh? Sí, es tu casa. Nuestro problema es esto que está acá. Sí, ¿cómo le doy play a eso? Vos decís que esto es un video. Claro, no digo yo, lo dice el video mismo. A ver, y si le ponemos acá, por ejemplo, ver. Visualización, reproducción. No. Ahí está, reproducción. No, pero no está reproducción. Mm. Visualización. Ponle a 50 para ver si lo vemos más pequeño. Ahí está. Vamos, Listo. we can do it. Bueno, entonces me llamaron para hacer un recorrido por las plantas que ellos tienen a través en todo el mundo, en varios países. Pero. Bueno, lo vemos así. Entonces la premisa era divertida para mí, porque de repente me pagaban por el trabajo que me gustaba hacer. Digamos, mira, yo no sé, no hago fotografía comercial, ni hago fotografía publicitaria, nunca en mi vida hice. Lo que yo hago es fotografía documental. Digamos, lo que yo puedo hacer es recorrer tus plantas y sacar fotos. Bueno, haz eso. Entonces fue un trabajo que hice durante varios años, yendo a varias plantas de ellos. ¿Planta de queso? Plantas de tubos de acero sin costura para extracción de petróleo. ¿Las edito? ¿En qué sentido editarlas? Elijo, hago una edición del trabajo completo, pero editarlas... No. Brillo, contraste, apenas y nada más. ¿No? Es casi todo un 35 y un 50. Sí, son los dos lentes que uso, no uso otra cosa. No uso lentes largos, no uso teles. Para video también. Para video, que para la película de Juanse está hecha el 90% con un 35 milímetros. ¿Cómo contamos una empresa? ¿Cuál es la imagen clásica de una empresa? ¿Qué hacen las empresas? Ustedes vieron los avisos de las empresas. Generalmente es un obrero con un casco blanco impecable y una mina con una planilla que están los dos señalando. Esa es la foto. Digamos, esa es la imagen de una empresa. Algo que es un horror, digamos. Hay un concepto de cómo contar las empresas que, digamos, obviamente a mí me parece un criterio absolutamente errado. Digamos, me parecía que era interesante contarla así, contarla de manera documental y con una mirada un poco distinta, tal vez un poco disruptiva de lo que se suele hacer. Y a partir de ahí comencé una especie de relación con ellos y me llaman y ahora les estoy haciendo videos que son pequeños cortitos de 1 minuto 10. Vengo mucho a Nielo acá, Vaca Muerta, entonces vengo y estoy todo el día con un soldador y lo entrevisto y después me paso el día con él y armo pequeños cortos de, les expliqué, de 1 minuto que ellos difunden por redes sociales, los usan como publicidad, etc. Si quieren les muestro algún cortito de esos y ya terminamos. Yo tenía una pregunta. Sí. ¿Por qué la elección de solo 35 o 50 milímetros? ¿Por qué la elección? Soy Salta, bien Lorán, Salta. Espera. Ciudad bien al norte, 60 kilómetros prácticamente. ¿Por qué la elección? No hay un porqué, no hay una explicación, digamos. Es eso, es la manera de cómo yo me acostumbré a fotografiar y de cómo me acostumbré a ver. Yo cuando empecé, los lentes típicos de la prensa gráfica son 24, 35, 50 y tele, pero el tele yo nunca lo usaba porque a mí me gustaba estar cerca de lo que fotografiaba, nunca me gustó estar alejado. Y no me gustan las imágenes del objetivo.
Es una cuestión de gusto, prácticamente. Y de las imágenes que yo vi, que me gustaban, los libros que me compraba o los fotógrafos que yo admiraba, fotografiaban todos con esos lentes cortos, ¿viste? Entonces, para mí el 35 y el 50 son los lentes que, digamos, más me gusta usar. No uso otros. La frontera, estudié, me desarrollé en Tartagal, en la Universidad Nacional de Salta, bien, soy ingeniero de preparaciones, hice mi carrera ahí. Arranqué a los 21 años en la industria, tengo 28 años en este momento. Siempre soy un apasionado de la industria, creo que no podría desarrollar una industria que no sea esta, básicamente. Vaca Muerta se enfoca hoy a nivel mundial. Que le da la operación, le da una importancia demasiado elevada y es una responsabilidad que está sobre nuestra espalda asegurar que esto progrese, porque es un bien para todos, básicamente, para nosotros, para la empresa, para el país, para el desarrollo que genera. Este proyecto es de suma importancia para el país, para la economía del país, para el desarrollo energético, tecnológico, bien, del área del país y a nivel internacional. Es un proyecto desarrollado hacia el futuro. Me quedo con orgullo como parte. Todos tienen una vida que va de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, bien, y uno va en contra de todo eso, ¿no? Tiene 2 años y es único hijo y cuando voy a mi casa, la verdad es bueno, ahora usted es el hombre de casa, bien, no sé, bien, y te llama papá y te llama por teléfono, bueno, son cosas que todavía pesan, pero a mí me pasa que yo llego acá y llego, la verdad, bastante contento a tomar el turno, a ver qué están haciendo, qué vamos a hacer, qué, no sé, es como que, bueno, la balanza se equilibra, ¿no? Se termina equilibrando, creo que eso es lo que a uno lleva a estar acá y seguir y tener ganas de avanzar, ¿no? Bueno, con el trabajo. Bueno, por eso, la idea era contar a los personajes que hacían las operaciones de una manera más atractiva, ¿viste? Contar un poco sus historias, qué hacen, de una manera que conmueva, que interese. Hoy en día es muy difícil prestarle atención a un video de 2 minutos de una empresa, digamos, la gente ve 30 segundos y lo saca. Entonces, ¿cómo cuento yo algo que en un minuto que logre atrapar de alguna manera al que lo ve? Digamos, bueno, tratando de buscar, hablar de su familia, hay como ciertas técnicas cuando los entrevisto, de no ir no contar la parte técnica solamente, que es aburrida, sino hablar un poco de lo que él siente trabajando ahí. Digamos, eso en algún momento de la entrevista surge. Y lo importante, la clave es eso, encontrar el relato. Una vez que encontrás el relato, después vas acomodando las imágenes como van surgiendo. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, podemos dar por terminado. Yo ya estoy. A mí me gustaría preguntarte qué cámara usás. Ahora estoy usando una Nikon, una Canon 5D Mark IV para filmar. Sí, y para fotografiar la misma. Y tengo otras cámaras que uso para otras cosas, pero la cámara que uso de laburo es esa. Sí. ¿Vos haces estos pasos o vas, empezás con algunos de estos y luego la película se va armando a medida que se va ocurriendo según lo que vas filmando? ¿Cómo es? Para hacer un documental, digamos, hago algunos de esos pasos para presentar el proyecto al Instituto de Cine. El Instituto de Cine te exige que vos presentes una carpeta con un guión, con una sinopsis, con un tratamiento, con una propuesta estética y un montón de cosas que vos tenés que hacer. Las hago básicamente para ellos. No es que las hago porque yo las necesite para filmar. Distinto es una ficción donde pasamos mucho tiempo trabajando un guión. No solos, porque nosotros no somos tampoco guionistas de oficio con mi hermano, entonces sí podemos escribir y tenemos algunas herramientas, pero en general nos juntamos con un guionista profesional
y después ese guión tal vez se lo damos a... se lo damos a otro para que nos haga un análisis, una especie de script doctor que te dice dónde falla, dónde están los problemas del guión a resolver. Y todo ese trabajo de guión lleva mucho tiempo para llegar. Ahora, lo que les enseñan acá de hacer el guión técnico y el guión literario, la sinopsis, etcétera, está bien que lo sepan, porque eso va a haber que hacerlo, porque para presentar a cualquier fondo, cualquier beca, a mecenazgo, Fondo Nacional de las Artes, o INCA, o cualquier beca de afuera, te piden todo ese material. Ahora, ¿eso es indispensable para filmar? No. Vos podés filmar sin eso, digamos. Bueno, me dijeron que redondeé. ¿Quedó una pregunta? ¿Vos querías preguntar? Sí, sí. No, bueno, me beneficia porque me da de comer a mí y a mis hijos, digamos. Me pagan, sí, por supuesto que lo disfruto el trabajo. Digo, yo no hago nada que no disfrute, si esa es la pregunta, digamos. No hago nada, encaro con la misma intensidad, con la misma pasión y con las mismas ganas un laburo corporativo que una película. Le pongo la misma garra en ese sentido. Pero por supuesto en ese laburo me pagan y en las películas es más complejo ganar plata haciendo películas. Es más difícil. Sucede, digamos, hay mucha gente que le pasa. A mí, digamos, yo por supuesto que gano, pero no vivo exclusivamente del cine, sería imposible. Entonces tengo que mezclar laburos corporativos con mi producción personal, digamos. Pero todo tiene que ver con lo mismo, todo tiene que ver con la misma mirada, con la misma búsqueda de la luz, de la que les insistí tanto. No tengo un chip, no me pongo el chip corporativo, hago de una manera... personal hago de otra manera. Todo lo hago de la misma manera. Bueno, gracias por venir. Nos vemos después. Gracias. Bueno, a la noche proyectamos Juan Sebastián. Si quieren verla, vengan.